Sergio, hola, bienvenido. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Giselle, por la presentación, a Javier, a Luz Marina y a todos los asistentes, pues por hacer posible este espacio. La idea de esta primera tertulia es, como lo mencionaba Giselle, hacer un repaso por todas esas dinámicas, todas esas interacciones urbanas y rurales que vemos en nuestra sabana de Bogotá y pues manejarlo en un lenguaje muy sencillo, digamos que sea de fácil entendimiento para todo el público y de cara a los procesos que se nos aproximan ahora con la conformación de la región metropolitana. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes para que vayamos revisando algunos temas. Esta primera tertulia decidimos rurales y su periferia cercana. La idea de esta primera aproximación es hacer un breve recorrido por la historia urbana, rural, ambiental de la ciudad de Bogotá, de cómo se han conformado, digamos, de cómo se han dado todas estas transformaciones en el territorio y de qué proyecciones podemos darnos, de pronto darnos una idea, puedan ocurrir de aquí a unos años. ¿Listos? Entonces, quisiera empezar con esta diapositiva. Bueno, esta diapositiva que les quería comentar aquí en el comienzo es un poco Bogotá y, digamos, su proceso de expansión urbana a lo largo de los diferentes municipios de su área más cercana. Pues muchos saben que Bogotá tiene unas relaciones muy cercanas con municipios como Cota, Chía, Funza, Mosquera, Madrid y demás. Y digamos, para el caso que nos compete, se hace un análisis detallado sobre los municipios del borde norte, como lo mencionaba Giselle, en especial lo que es Cota y Chía. ¿Listos? Entonces, para iniciar esta panorámica, desde una foto tomada desde la serranía del Majuy, en el municipio de Cota, que nos permite evidenciar esos procesos de suburbanización que se han desarrollado en el último tiempo en esta parte de la sabana. Digamos que esto lo podríamos incluso extrapolar hacia otros municipios y hacia otros territorios que comparten como esas relaciones con Bogotá. ¿Listos? Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de Bogotá, la historia urbana, del crecimiento. Entonces, quisiera empezar con este plano, sin antes, digamos, hacer la siguiente reflexión. Bogotá a finales del siglo XIX era considerada como la Atenas suramericana por muchos viajeros que venían de países como Argentina, Chile, Uruguay, quedaban impresionados con la calidad cultural, con los escenarios que habían acá, los museos y demás sitios para incluso dialogar y demás, los clubes de conversación, y de alguna forma llevaron este ideario de Atenas suramericana a sus países de origen. Sin embargo, de pronto, el hecho de que nos hubieran denominado así como la Atenas suramericana nos metió en la cabeza de que todo lo que no fuera Bogotá era provincia, ¿sí? Y es un ideario que todavía en algunas personas reposa. ¿Por qué lo digo? Porque Bogotá ha sido un poco mezquino, pues no hablo de todos los ciudadanos, pero sí un grupo, digamos, con la gente que llega de la ruralidad. De pronto se le mira extraño, como que no es bogotano, entonces no es culto, y más que toda esa idea se tenía en el siglo pasado, sobre todo en la primera parte de 1900, hasta 1950. Y uno se pone a pensar, bueno, Bogotá es una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar, a 1.000 kilómetros de distancia del mar, y uno dice, no hay nada más provinciano que Bogotá. Bogotá alejada del mar, incluso la misma alimentación bogotana, digamos, si tú quisieras hacer un ajiaco, por ejemplo, solamente lo puedes hacer en Bogotá porque los productos que tiene el ajiaco se consiguen exclusivamente acá, o un cocido boyacense, por ejemplo, con nuestros hermanos de Boyacá. Entonces, digamos que hablar de pronto de que nosotros somos los cosmopolitas, mejor dicho, y los demás son provincianos, pues de pronto es como un equívoco histórico. Entonces, dicho lo anterior, eso nos permite entender quizás por qué no hemos conformado una identidad
o una idea de unión con nuestros, digamos, vecinos de Cundinamarca. Por ejemplo, uno va a Antioquia, uno va a Medellín, y es raro que una persona diga, soy medellinense, ¿sí? Soy antioqueño, por encima, digamos, de la misma ciudad. Mientras que tú llegas aquí a Bogotá y, no, yo soy bogotano, nadie, es muy, muy rara la persona que te diga, soy cundinamarqués, ¿sí? Entonces, digamos, ese imaginario de urbano y provinciano ha, digamos, un poco fragmentado esa unión territorial. Es muy importante tener en cuenta esto de cara a lo que se nos viene con la integración con la región metropolitana, porque no solamente es asociar figuras en un mapa, sino también ir cambiando ese chip cultural. Si vamos a funcionar como una región, tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar los símbolos. Me refiero a símbolos, digamos, en cuanto a las formas de comunicarnos. Entonces, esa reflexión quería hacerla en un comienzo. En este mapa vamos a ver cómo en la primera década del siglo XX, digamos que el centro de Bogotá aún conservaba una gran preponderancia, pero ya veíamos cómo la ciudad empieza a tener un patrón de expansión en forma de mancha de aceite, un patrón que se va a replicar a lo largo del tiempo, un patrón de crecimiento, digamos, desarrollado entre la franja de los cerros orientales y el río Bogotá, ¿sí? Vamos a ver constantemente cómo esa mancha de aceite, esa mancha urbana va a ir dispersándose a lo largo que pasa el tiempo. Para 1910, Bogotá tenía aproximadamente 100.000 habitantes. Como lo vemos ahí, Chapinero empieza a tomar un gran auge. Las personas, digamos, de un mayor poder adquisitivo empiezan a darle más relevancia al tema de vivir como alejado del centro, del ruido y demás. Y Chapinero, pues por la oferta ambiental que tiene en cuanto a ríos, quebradas, los mismos cerros orientales, empieza a ser vista como esta, digamos, esta localización para la vivienda un poco más de lujo. ¿Listos? Cabe recordar que para esa época todavía las personas en su mayoría tenían estufa de leña y los cerros orientales pues fueron, digamos, devastados por el afán de conseguir combustible para las estufas, para la calefacción y demás, para todo el tema de cocinar. En esa época pues la ciudad se abastecía del río San Francisco y el río San Cristóbal, eran sus principales tributarios y pues el agua era tratada mediante acueductos muy rústicos, acueductos municipales, y pues de alguna forma eso no permitía que se consumiera un agua de buena calidad. Más adelante, en 1920, con el tema del plan higienista, ya las autoridades empiezan a tomar cartas en el asunto y se dan cuenta de la importancia de tratar el agua, se dan cuenta también de la importancia de construir acueductos y alcantarillados, y eso permite que la población en Bogotá empiece a crecer. ¿Por qué? Porque las tasas de natalidad, bueno, las tasas de mortalidad empiezan a descender y las tasas de natalidad, digamos, también empieza un poco un auge de reproductivo, por decirlo así. La medicina moderna obviamente también ayuda a que la ciudad empiece a crecer demográficamente, y es muy importante mencionar que se empieza a hacer los primeros intentos de planeación urbana en la ciudad. Existe algo que se denomina el Plano Bogotá Futuro, que es donde ya se consideraba cómo debía ser el crecimiento de Bogotá, cómo debía ser ese patrón de crecimiento, porque se evidenciaba que muchas personas construían de forma ilegal y sin ningún tipo de patrón de ordenación ni nada por el estilo, y se estaban empezando, digamos, un poco a salirse de las manos a las autoridades este tema. Pasando, digamos, al tema ya de la consolidación hacia el año de 1930, también empieza a tomar un poco de auge, así como Usaquén lo fue en la década de los 20, y se construye la planta de Vitelma en 1933. Esto fue realmente importante porque a raíz de, digamos, del crecimiento demográfico y el tema de los acueductos precarios, se dio cuenta a las autoridades que era necesario tener una planta de acueducto con un mayor potencial. La llegada de uno de los urbanistas quizás más relevantes aquí en Colombia, que fue Karl Brunner, un austriaco que llegó acá invitado por el presidente Olaya Herrera, fue muy importante porque él trae una concepción de ciudad moderna, amplias avenidas, parques, equipamientos, y de alguna forma él plasmó ese ideario que tenía en la cabeza
en barrios como el Campín, Ciudad Jardín, y, y digamos que dejó como esa huella de esos primeros pinitos en cuanto a planeación se refieren. Como vemos ya en 1940, la ciudad empieza a expandirse un poco hacia el margen suroccidental y se empiezan a consolidar algunos barrios como el Restrepo, lo que digamos hoy conocemos como las localidades de Rafael Uribe, quizás también un poco Tunjuelito, también vemos hacia el norte, cada vez nos acercamos más hacia lo que es Chapinero Norte y un poco lo que es Teusaquillo, como les hablaba con el barrio El Campín. Allí, digamos que empieza el primer intento por restaurar los cerros orientales, pero se comete un grave error que más adelante Francisco Wiesner va a evidenciar, y es que se reforesta con pinos y eucaliptos. Eso más adelante pues va a generar gran controversia, pues porque esto tiene unos impactos negativos en el suelo y demás para la estructura ambiental de la ciudad. Con la, digamos, con la explosión del Bogotazo en 1948, se evidencia cómo las clases altas terminan de, digamos, de irse del centro de Bogotá y empieza un auge en Chapinero, Usaquén y otros barrios que en esa época esos territorios se consideraban de periferia. Ya allí hablamos de que Bogotá tiene una población de 330.000 habitantes. Si se dan cuenta, ya estamos hablando de 3 veces más la población que teníamos en 1910. ¿Listos? Empiezan también barrios como Quinta Camacho, El Lago, a consolidarse como los barrios de las clases más altas, por tener arquitecturas modernas, por su gran oferta ambiental y demás. Ya en 1950, vamos a tener lo que fue el plan piloto para Bogotá, el plan regulador, que básicamente verse como una ciudad moderna, dejar de ser esa misma ciudad colonial que venía atrayendo, digamos, solamente en el centro, ese centro de la Candelaria, todas sus, digamos, sus alrededores, y empezar a pensarse cómo iba a ser su relación con esos territorios periféricos para ese entonces. No por, digamos, coincidencialmente, o también por ese tiempo, se hace la anexión de los municipios de ese entonces, como Suba, Usaquén, Bosa, Fontibón, Engativá y Usme, y también, digamos, que ese plan regulador pretendía que la ciudad empezara a constituirse en una ciudad que tuviera como eje central el bus y el automóvil, ¿sí? Como ustedes bien saben, me refiero a que deja de funcionar, que por intereses de los gremios del transporte y demás, pero el hecho es que el tranvía como sistema público no va más, y esto que el bus como medio más quizás eficiente para esa época, más auge. Este plan piloto de alguna forma contribuye a que se empiecen a determinar los usos del suelo en Bogotá, orden, y se delimite un perímetro urbano que le permita a las autoridades saber hasta dónde van sus competencias, saber hasta dónde se puede construir, hasta dónde se pueden llevar los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y demás. Y más adelante, Le Corbusier también, europeo, propone lo que fue el Plan Vial de Bogotá, entre muchas de las avenidas que conocemos hoy, como las Américas, la misma autopista norte. La autopista norte, como vamos a ver en esta diapositiva, por ejemplo, vemos el humedal Torca-Guaymaral en la parte izquierda de la pantalla, es decir, al norte. En esa época pues tenía una extensión considerable, y con el trazado de la autopista norte va a haber una fragmentación considerable de este cuerpo de agua, de este ecosistema, que aún hoy en día seguimos evidenciando y que no hemos, digamos, sido capaces de devolverle su estructura original. En ese sentido, también las autoridades empiezan a planear la construcción de la planta de Tibitoc, ubicada en el municipio de Tocancipá, a 40 kilómetros de Bogotá, porque ya para esa época Bogotá alcanzaba una población de 750.000 habitantes. El auge, la llegada también de muchos migrantes internos a raíz de los inicios de una violencia bipartidista causada por el
mucha gente de las zonas rurales empiecen a llegar a Bogotá, ¿sí? Entonces la construcción de Tibitoc, digamos que contribuyó a darle el servicio a estas personas que iban llegando a la ciudad. Pasamos a la década del 60 y vemos una importante diáspora, vemos un importante crecimiento hacia el norte, un poco hacia el noroccidente y hacia el occidente. Ya vemos, digamos, los alrededores del actual aeropuerto El Dorado, vemos barrios muy consolidados en la actual localidad de Engativá. Si bajamos, por ejemplo, hacia el lado de Kennedy, Bosa, Fontibón, vemos cómo ya Bogotá va tomando una forma muy similar a la que tenemos hoy en día. Y también, por ejemplo, lo que, digamos, los suelos rurales de ese entonces, ubicados en Bosa y en Engativá, empiezan a escasear. Se profundizan las migraciones, se profundiza la construcción de vivienda informal. Eso que ocasiona Bogotá, digamos que no tenía contemplado que sus suelos agrícolas se fueran a ir agotando tan rápidamente. Empezamos a traer alimentos de cada vez más lejos, empezamos a echar mano de los alimentos que producen en Cota, en Chía, en Cajicá, en Zipaquirá, en Mosquera, en Madrid. Y digamos que esto de alguna forma el precio de los alimentos, porque ya tenemos una variable que es la variable del transporte. Entonces ya la ciudad, como que, digamos, las autoridades, cómo empiezan a articular ese entramado urbano para, de alguna forma, no tener problemas a futuro con el tema del abastecimiento de alimentos. Digamos lo que son barrios como el Tintal en Kennedy, digamos, empiezan a consolidar una estructura urbana, una combinación de vivienda legal e informal. Y también se dan cuenta las autoridades que no tienen la suficiencia fuerza institucional para hacer presencia en toda la ciudad. ¿Esto a qué conlleva? A que los procesos de extracción de material de cantera se empiecen a acelerar. Digamos que los más afectados fueron los cerros del sur oriente de la ciudad, suroriente, parte del suroccidente, y los cerros de Suba. De allí empiezan a extraer la mayor cantidad de material para construir la vivienda, tanto legal como informal, que más adelante va a terminar de consolidarse. Ya para ese entonces, en 1964, teníamos una población de 1.700.000 habitantes. Con preocupación, las autoridades ya empezaban a proyectar la necesidad de construir otro sistema de acueducto que permitiese abastecer a toda la ciudad. Si pasamos a la década de los 70, allí encontramos cómo el auge en Ciudad Bolívar, Usme, en especial Ciudad Bolívar, las migraciones empieza a agudizar aún más y vemos cómo ya cuerpos de agua, muchos ríos, la cuenca del río Tunjuelo, por ejemplo, la vemos ya bastante presionada por el crecimiento urbano, como también ecosistemas de importancia como el humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, el Jaboque, también la cuenca del río Fucha, empiezan a tener unas presiones muy fuertes sobre su ronda. Ya en 1976, la ciudad alcanza una población de 3 millones de habitantes, una ocupación, como les comentaba, de los suelos agrícolas que durante muchos años sirvieron de despensa para la ciudad. Y en 1974 ocurre un hito muy importante que es la construcción de Chingaza, del sistema Chingaza con su laguna de San Rafael. Allí es donde las autoridades empiezan a darse cuenta que el agua es un recurso que se consideraba en algún momento infinito y empiezan cada vez a verlo más reducido. Ya el tema de la canalización de los cuerpos de agua también es un llamado de atención para saber si estamos o no manejando de buena manera nuestros ecosistemas. Entonces empezamos a tomar el agua de Chingaza, pues con los lleva y que más adelante, digamos, vamos a darnos cuenta que es trasvasar la cuenca, me refiero a la cuenca Magdalena-Cauca, la gran cuenca del Magdalena-Cauca, mientras que el agua que tomamos de Chingaza se encuentra en la gran cuenca del Orinoco, o sea, ya lo que es la parte de los llanos orientales y, digamos, los municipios de La Calera, Fomeque, Choachí y demás hacen parte de esa gran cuenca del Orinoco, así estén aquí en Cundinamarca. Entonces, empezar a desviar, digamos, el sentido de estas escorrentías, cambiarlas de cuenca, traerlas aquí hacia la cuenca del Magdalena Cauca, pues
digamos, una irresponsabilidad de tal magnitud porque en época de sequía muchas veces ya los alcaldes de Villavicencio y demás han denunciado que se ven en un tema de desabastecimiento. En ese momento no era tan agudo el problema, pero con el pasar de los años nos vamos a dar cuenta de que los llanos orientales están, digamos, recibiendo menos agua de la que deberían tener porque Bogotá está tomando el recurso hídrico de su cuenca. ¿Listos? Entonces, como les contaba, ya se empiezan a reducir las áreas de humedal. Si se dan cuenta, el sistema Torca-Guaymaral empieza a reducirse bastante. Al sur vemos como Tibanica, humedal Lavaco, humedal El Burro, Andro del Sai, entre otros, también empiezan a verse muy presionados. Y ahí es donde empezamos a donde las autoridades se comienzan a dar cuenta la importancia de tener autoridades ambientales. En 1961 se crea la CAR Cundinamarca, en donde se hace, digamos, la CAR hace un estudio en donde determina que los principales usos del suelo en la sabana de Bogotá, digamos, la CAR se concibió como esa autoridad ambiental de toda la cuenca del río Bogotá, del Valle de Ubaté y un poco más hacia el norte en Boyacá, el río Suárez, y se empiezan a dar cuenta que principalmente habían cultivos de trigo, de maíz, de cebada y de papa, pero que con el pasar de los años se aproximaba un problema muy grande y era el tema de los floricultivos, ¿sí? Los floricultivos tienen bastantes impactos en cuanto a requerimientos de agua, aplicación de agrotóxicos, impactos negativos que más adelante íbamos a ver con mayor fuerza. Y hoy en día, digamos, hoy lo vemos cuando salimos a algunos municipios de la sabana, cómo se han degradado muchos de los suelos a raíz de un manejo precario de estos cultivos. ¿Listos? Por ejemplo, también comentar a manera de anécdota, en 1972 se construyó el centro comercial Unicentro y eso de alguna forma refuerza ese modelo del vehículo particular. Las personas, digamos, que tenían un poder adquisitivo alto, empiezan a ver el vehículo particular como ese modelo a seguir, como ese ideario, y eso profundiza aún más que la ciudad se sigue expandiendo sin tener de pronto consideraciones de cómo estábamos creciendo. Hacia la década de 1980, ya pasando aquí la diapositiva, seguimos profundizando en el modelo de expansión urbana. Vemos ya como Bosa, Kennedy, pues prácticamente no tienen áreas rurales. Llegamos a una cifra de 4.300.000 habitantes para 1985. Empieza a, digamos, las autoridades a darse cuenta que Bogotá cada vez era más urbana, el mundo está cambiando y como los cerros orientales, también lo vemos en la parte superior izquierda, como barrios como Los Rosales empiezan a consolidarse vivienda de lujo en los cerros orientales, también como muchos de los habitantes que tradicionalmente habían vivido en Usaquén y en Chapinero, viendo algunas problemáticas que ya Bogotá tenía en cuanto a contaminación, porque ese es otro tema del que les voy a hablar, es el tema de los residuos sólidos, también se empieza a desbordar, entonces empiezan a acudir a municipios como Cota, Chía, incluso Cájica, y empieza ese proceso un poco de suburbanización en estos municipios que no se esperaba de tal forma. Cota y Chía empiezan a tener tasas de crecimiento del 5 y el 7%, mientras que localidades como Bosa, Suba y Usaquén empiezan a crecer al 8 y al 12%, digamos que son cifras bastante considerables. El fenómeno del crecimiento informal no se detiene, cada vez más son los barrios que se consolidan tanto al norte como al sur, digamos que este no es un fenómeno exclusivo del sur, barrios como el Codito al norte, digamos que también barrios como Juan Rey, en Ciudad Bolívar y otros barrios también empiezan de alguna forma a coger fuerza, ¿sí? Y que más adelante al distrito le va a tocar empezar a legalizar. Entonces, también vemos cómo Puente Aranda y Fontibón se consolidan como localidades de vocación y de uso industrial, ¿sí? Porque las industrias, por el tema del eje de la calle 13, empiezan a empezarse a ubicar allí y pues consecuentemente también traen ciertos impactos sobre el ambiente. Ya para 1990 vemos algo muy similar a lo que tenemos hoy y quisiera centrarme en lo que ocurre en el recuadro rojo, que es el borde norte de Bogotá, que fue mi tema de estudio durante el posgrado, como lo mencionaba Giselle.
allí empieza una pugna de cómo queríamos crecer al norte, que más adelante lo vamos a tocar. Para comentarles, en 1993 ya teníamos 5.500.000 habitantes. Empieza el auge inmobiliario de la propiedad horizontal, empiezan a construirse conjuntos, sistemas de humedal. El tema del transporte público, un caos, contaminante, buses obsoletos. El agua, como les comentaba, empieza a ser un recurso un poco más preciado, más valorado por la ciudadanía. La ciudad se da cuenta de que necesita una autoridad ambiental urbana, digamos que se crea el DAMA, también por las directrices que la ley 99 del 93 le dan, las facultades, y también digamos que dentro de esta ley es muy importante el artículo 61, no se me va a olvidar porque es una deuda histórica que tiene la CAR con el territorio, y es: declárese la Sabana de Bogotá área de vocación agrícola, ecológica y de protección. Digamos que hoy en día nosotros revisamos la ley y hacemos un comparativo con lo que pasa en la realidad y vemos que está totalmente alejado de lo que está consignado allí. Entonces, pues uno empieza a preguntarse dónde están las normas de regulación del suelo, por qué no se aplican y demás. Y vemos cómo aparece en el año 97 la ley 388, que es la que finalmente va a dictaminar la formulación de los planes de ordenamiento territorial para los municipios en Colombia. Un dato muy importante: en el año 94 se construye o se diseña el relleno sanitario de Doña Juana, ¿sí? Para ese entonces ya se producían alrededor de 6 millones de toneladas en la ciudad, y es una cifra que pues fue creciendo, fue en aumento, y que hoy en día todavía seguimos padeciendo de alguna forma, porque pues Doña Juana, a todas luces, lo hemos visto, es un modelo insostenible de relleno y de disposición de basuras. También hablar de los impactos que la ciudad, digamos la ciudad en general, ha causado sobre sus 4 subcuencas, muy rápidamente. Como podemos observar, de norte a sur, partiendo por la cuenca del río Torca, que es la que está más al norte, vemos cómo la ubicación de cementerios han, digamos, impactado negativamente, porque, digamos, los cadáveres, cuando ya están en un proceso de descomposición alto, digamos que emiten una sustancia altamente contaminante que se llama la cadaverina. Todos esos líquidos, todas esas sustancias van a parar al río Torca, hoy en día Canal Torca, de manera sin tratar, mejor dicho. Entonces, eso al Canal Torca y a su vez va al río Bogotá. El río Bogotá sigue su curso hacia el sur y se encuentra con el río, con la subcuenca del río Salitre, subcuenca del río Salitre, que recibe las descargas domiciliarias de cerca de 2.500.000 personas de las localidades de Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, y no sé, se me escapa alguna otra, para más adelante encontrarse el río con la subcuenca del río Fucha. El río Fucha también con una fuerte presión humana, ¿sí? Por todo el tema de urbanización, y también cerca de 3 millones de habitantes de las localidades de Puente Aranda, Fontibón, un poco más hacia el sur Kennedy y otras, y termina, digamos, el último batacazo con el río Tunjuelo, con la subcuenca quizás más impactada, porque allí hay procesos de extracción minera, están los lixiviados del relleno sanitario de Doña Juana, y está también el tema de las curtiembres de San Benito, en las localidades más al sur de Bogotá. Entonces vemos como el río Bogotá, de alguna forma, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar cómo ha sido ese proceso de contaminación. Recibe las descargas y recibe todo el impacto de muchas actividades que se llevan a cabo aquí dentro de la ciudad. Como les comentaba, con esta zona del borde norte empieza una discusión en el año 2000 sobre cómo debía crecer la ciudad. La alcaldía mayor en esa época planteaba que la ciudad debía siendo en el mismo patrón que venía creciendo, en cerca de 4.000 hectáreas que hay en el borde norte, en la ciudad de Suba y Usaquén. Sin embargo, la CAR le dice, como autoridad ambiental, no comparte este pensamiento, y finalmente nos vamos a lo que fue el panel de expertos. Fue digamos, una reunión de expertos que convocó el Ministerio de Ambiente para dirimir cuál era la mejor forma de que Bogotá debiera crecer.
es allí donde surge la idea de, digamos, de crear, delimitar una reserva en esta zona, y es cuando el profesor Thomas van der Hamen, un gran científico, biólogo, multidisciplinario, eh, le dice a la CAR, venga, lo mejor que puede haber allí es un área que proteja o que conecte los cerros orientales con el río Bogotá. Digamos que la CAR le da el aval y finalmente se toma esa idea de considerar la creación de una reserva, pero además el profesor Van der Hamen da algunos lineamientos de cómo la sabana, porque él ya, digamos, tenía en la cabeza que Bogotá iba a crecer de tal manera que iba a empezar a absorber muchos de los municipios de la sabana. Él hablaba de que entre Bogotá y los municipios más cercanos debería haber una distancia entre 5,5 y 6 kilómetros para evitar un fenómeno conocido como conurbación. Conurbación cuando dos manchas urbanas o dos cascos urbanos se encuentran y no, digamos, no se diferencia dónde empieza el uno y dónde termina el otro. Hoy en día lo vemos en el sur, por ejemplo, la conurbación Bogotá, Suacha, Ciudad Bolívar, Bosa y Suacha, digamos, cuando uno va pasando por la autopista sur, uno como que queda loco porque no sabe dónde empieza Cundinamarca, dónde termina Bogotá, y digamos que ya el profesor Van der Hamen en esa época hacía esas recomendaciones. Digamos, lo más deseable era evitar la conurbación por temas de contaminación, por temas de movilidad, por muchas, digamos, variables que son mejor tener, digamos, distantes para que el planeamiento de una ciudad no sea catastrófico. Finalmente, este fue el diseño de reserva que se realizó en el año 2011. La CAR se tomó 11 años para hacer la delimitación y que se pretendía, bueno, aquí lo vemos en el año 2011, tenemos nuestra estructura ecológica principal, que rápidamente les quiero comentar. La estructura ecológica principal es como esa estructura de soporte, como lo dice la misma palabra, esa estructura mínima que una ciudad debe tener para garantizar un modelo de vida sostenible, armonioso con la naturaleza, y digamos que debe conservar esos elementos de importancia ambiental básicos. Para el caso de Bogotá, pues tiene obviamente sus cerros orientales, toda la franja oriental, tiene sus áreas de humedal, los 15 humedales reconocidos, tiene pues obviamente el río Bogotá como eje estructurante del territorio, y la reserva Thomas van der Hamen aparece acá en el recuadro rojo. Bueno, no dejo por fuera también los parques ecológicos de montaña como Entre Nubes, Soratama, los Nevados, etc. Bueno, aquí vemos un poco el esbozo de la estructura ecológica principal. Digamos que en las anteriores diapositivas veíamos hasta el año 90, hasta la década del 90, cómo la ciudad crecía sin tener mayor consideración de sus elementos de importancia ambiental. Y gracias a la ley 388 y a la ley 99, empezamos a valorar mucho más estos ecosistemas y vemos ya cómo hay ciertas restricciones a la hora de construir. También nuestro páramo de Sumapaz, obviamente, importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ya digamos que entrando un poco en materia del trabajo de investigación, vemos cómo empieza un ejercicio de movilización ciudadana para defender la reserva. Muchos de ustedes saben que en la alcaldía pasada hubo bastante incertidumbre sobre el futuro de la reserva, de los planes que se tenían con ella, y es allí donde la ciudadanía empieza a defender esta porción del territorio bogotano, mediante jornadas de siembra, con la comunidad muisca de Suba y pues otras manifestaciones culturales. Digamos que este era un poco el modelo que se tenía de cómo debía crecer la ciudad al norte si se urbanizaba tanto la reserva como el área rural, porque esa es otra cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la ruralidad de la ciudad, que no solamente es Sumapaz o no solamente las veredas de los cerros, sino que al norte también tenemos una porción de ruralidad en Suba. En color anaranjado vemos un plan zonal, que es un instrumento adicional al plan de ordenamiento territorial, que es el famoso Ciudad Lagos de Torca. Más o menos 1.800 hectáreas para construir en esa parte norte de la ciudad. Digamos que eso fue aprobado y aún sigue vigente, y vemos cómo ese trazado de algunas avenidas en rojo, como la ciudad de Cali, como la Boyacá, la prolongación de otras calles como la 235 y demás, empiezan a aparecer.
digamos que esa malla vial que tenemos ahí era el ideario de la alcaldía. Vemos como, por ejemplo, para 2018 ya se tenía la idea de crear Ciudad Norte en la ruralidad de Bogotá, en la ruralidad norte. Ese plan finalmente no se concretó, se terminaron los 4 años de mandato del anterior alcalde y no se logró concretar, pero ese era un poco como el ideario que él tenía. Esta foto, pues digamos que me gusta mucho para explicar cómo esas, digamos, transformaciones urbano-rurales, como se denomina la presentación, se dan y de cómo las ciudades deben tener límites. Las ciudades, digamos, que no pueden expandirse de forma ilimitada. Digamos, el modelo más recurrente que uno utiliza para hacer como esa comparación es la ciudad de Los Ángeles o Ciudad de México, que son ciudades que le dieron prioridad al automóvil y anda y anda y anda el carro y digamos uno no ve dónde termina la ciudad. Entonces es importante ver cómo en esta fotografía vemos área verde, es ya la parte rural de Suba, terrenos de la reserva Thomas van der Hamen, sin restaurar, y en la margen izquierda vemos el barrio Suba Salitre. Ese es el borde noroccidental de la ciudad, la quebrada La Salitrosa pasa por ahí y hasta ahí llega digamos, la mancha urbana de Bogotá. Esta foto fue tomada desde el Cerro de la Conejera, que hace parte también de la estructura ecológica principal de la ciudad. Y bueno, y pasamos un poco al tema regional. ¿Qué pasa, digamos, en la periferia cercana? Esto es lo que tenemos hoy en día. Tenemos Chía, Cota, digamos, circundantes a Bogotá, con un casco urbano que cada vez crece más, ya sea por aprobación de planes parciales por parte de sus alcaldes o por crecimientos informales. Y tenemos en el área de Bogotá, digamos, tres tipos de suelo. Tenemos el suelo urbano, que es el que está churado en gris. Tenemos el suelo de expansión, que es el que tenemos un poco en retícula roja, que dice post-norte. Y tenemos el suelo de protección, que hace parte del suelo rural. El suelo rural contempla los suelos de protección. Entonces vemos cómo la reserva Thomas van der Hamen fue diseñada de tal forma, vamos a verlo aquí más adelante, con estos propósitos, con 6 propósitos. Uno de ellos, contener la expansión urbana, garantizar los modos de vida rurales, porque como ustedes veían ahí en la anterior diapositiva, donde dice UPR Norte, ahí todavía hay producción de alimentos, hay modos de vida rurales, digamos, hay producción de leche, producción de hortalizas y demás. También se hace la delimitación de la reserva con el fin de contener ecosistemas como el Bosque de las Mercedes, único santuario de fauna y flora de la ciudad de Bogotá. Es digamos, un tesoro que tenemos ahí guardado. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de Bogotá. También, pues, el tema de los vallados, que no muchas veces se comenta, y es que los muiscas en tiempos prehispánicos utilizaban los vallados como sistemas de conducción del agua para sus cultivos. Entonces, digamos que la reserva también contiene como esos modos de vida, de esos modos de producción aún ancestrales, y también han habido algunos hallazgos arqueológicos, pues no de gran, digamos, de gran dimensión, pero sí todo el tema de los camellones de cultivo de la comunidad muisca se han encontrado parte allí en el borde norte de Bogotá. Entonces, estas son como un poco las fotografías de lo que hoy en día tenemos, el paisaje del norte de Bogotá, el borde norte, vereda Chorrillos, la avenida Guaymaral a la altura de la calle 213, de la calle 235, y este es el sistema de vallados, un poco la foto de lo que es la vereda Chorrillos, Arrayanes. ¿Y por qué les muestro esto? Porque ustedes se podrán imaginar que hace 50, 60 años Bogotá, gran parte de su territorio era de esta forma. Y por ese crecimiento desordenado, al vaivén, digamos que poco planeado, lo que generó fue que estos suelos cada vez más se fueran disminuyendo en cuanto a área se refiere. Y hoy es muy poquito lo que tenemos por conservar. O sea, si hablamos realmente de áreas rurales para cultivos, para generación agrícola, es muy poquito. Digamos que lo que hay en los cerros orientales tiene una restricción, y es que al estar en zona de reserva, de la reserva de los cerros orientales, es muy poco lo que se puede hacer, por ejemplo, con cultivos, incluso la misma producción lechera, está muy restringido. Igual pasa en el páramo de Sumapaz. Uno no puede, digamos, pretender
que todo el páramo se convierta en una zona papera, por ejemplo. Mientras que estos suelos al norte, digamos que aún se encuentran ahí disponibles para garantizar la soberanía alimentaria. Esta es una foto un poco catastrófica de un escenario que hubiera podido pasar si los planes de la anterior alcaldía se hubieran cristalizado. Básicamente era construir este tipo de viviendas en todas las, digamos, en todo este territorio de las fotos que yo les mostraba, y digamos se tenía pensado que la reserva Van der Hamen iba a tener esta forma, esos corredores verdes que vemos a lo largo y a lo ancho de la fotografía, tipo Parque Virrey, tipo Parkway, y que digamos que eso iba a asegurar, según las personas que hicieron esos estudios, iban a garantizar la conectividad entre los cerros y el río Bogotá. Pues es, digamos, muy complicado pensar en una conectividad de este estilo, teniendo en cuenta que alrededor iban a tener edificios de 20 pisos que obviamente iban a obstaculizar todas las dinámicas biológicas y demás, mientras que pues la reserva original plantea una secuencialidad mucho más robusta, sin este tipo de edificaciones en su interior. Y digamos que también mirar un poco lo que ha pasado con Chía, ¿no? El perímetro urbano principal, lo vemos ahí delimitado, el río Frío, el río Bogotá, río Frío a la izquierda, río Bogotá a la derecha, y estos pequeños polígonos que aparecen, bueno, no tan pequeños, de color rojo, empiezan a devorar parte del patrimonio rural del municipio. Por ejemplo, vemos que la vereda La Balsa, al sur del municipio de Chía, en límites con Bogotá, cada vez más se ve presionada por este tipo de construcciones que vemos en la parte derecha, construcciones de vivienda suburbana campestre que amenazan con devorarse esa ruralidad que aún pervive ahí en el municipio. Y un poco el llamado es a que los municipios han seguido un poco los patrones de crecimiento de Bogotá, y entonces si Bogotá hace esto, nosotros pues como Bogotá es la capital y es el referente, también lo debemos hacer. Entonces, digamos que son referentes negativos porque no siempre las cosas para Bogotá han salido bien en esta materia. Vemos, por ejemplo, este conjunto residencial ya consolidado en lo que antiguamente eran pues áreas rurales de Chía, y vemos también la complejidad, esto ya es para el municipio de Cota, que también, digamos, tiene todo ese tema cultural, ese tema ancestral. Hay un resguardo indígena en Chía y en Cota también. En Cota lo hay, en Chía también lo hay. Y de alguna forma las personas que hacen parte de estas, digamos, del resguardo indígena, pues obviamente se oponen a este tipo de crecimiento que muchas veces se hace a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta que ellos también se verían afectados con este crecimiento desordenado. Bueno, ya para finalizar, pues quisiera ya abrir un poco el debate. Se hacen unas reflexiones frente a lo que hemos abordado hasta ahora. Es, digamos, evidente la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con la Sabana de Bogotá, con el tema del artículo 61 que les mencionaba ahora más, les mencionaba antes, de que la altiplanicie de Bogotá, la Sabana de Bogotá, debe considerarse de conservación y uso agrícola principalmente, y no depositario de vivienda suburbana. Allí es donde emerge la bioregión, que es un modelo que se ha divulgado principalmente en países como Brasil, Costa Rica. Emerge la bioregión como esa figura quizás de protección más allá de lo netamente municipal, que asocie varias, digamos, entes territoriales. Es importante también que, digamos, las secretarías, el mismo Ministerio de Agricultura, empiece a tomar un poco más en serio toda esta ruralidad de la ciudad de Bogotá y de los municipios aledaños. No hay como un plan preciso que le apunte a la preservación de esto. También comentar un poco, ha faltado pues voluntad política para preservar los elementos de importancia ambiental que hay en el borde norte de Bogotá, pero también ha faltado la promulgación de una política nacional de población y ocupamiento del territorio. Es decir, queremos seguir creciendo en la sabana de Bogotá, o sea, tenemos muchas zonas quizás en Colombia que pueden ser mejores receptoras para los nuevos habitantes que la misma sabana. O sea, la sabana ya tiene unas presiones muy altas como para seguir profundizando en ese mismo error. Entonces ha faltado como desde el gobierno nacional generar esa política
de poblamiento a nivel Colombia. Bueno, estas ya son unas reflexiones sobre el tema vial, qué tan conveniente es seguir haciendo desarrollos viales que pongan en riesgo los ecosistemas de la ciudad, y obviamente el tema de la participación y control ciudadano es súper clave, y por eso aprovecho para felicitar nuevamente espacios como Redacción, que le abren digamos, le permiten a la ciudadanía intervenir, le permiten tener voz frente a los gobiernos municipales, y pues ahora con la región metropolitana es muy importante que sigamos apoyando este tipo de espacios ciudadanos. En algún momento se hablaba del pago por servicios ambientales como una solución a la conservación y preservación de los ecosistemas. Quizás este modelo se utilice más en las zonas más apartadas, en las zonas quizás más alejadas, como lo dicen en la Colombia profunda, pero no hay que descartar el pago por servicios ambientales aquí cerca a la ciudad. ¿Por qué no? También, digamos, personas que tengan su terreno lo pueden hacer, gente que quiera consolidar un bosque, como el ejemplo de la finca del profesor Van der Hamen en Chía. ¿Por qué no, digamos, un poco incentivar este tipo de modelos, de reservas de la sociedad civil y demás? Y pues obviamente lo que plantea un poco el trabajo que yo presenté en algún momento, el tema de la bioregión, digamos que una bioregión que permita garantizar la conexión, la conectividad entre los ecosistemas de Bogotá y los municipios cercanos, y que no porque están en otra jurisdicción pues ya dejen de ser más importantes, o si el alcalde del municipio no quiere, pero el de este otro municipio sí quiere, pues no se logre consolidar, sino que sea una figura vinculante que logre agrupar ecosistemas indistintamente de donde se encuentren ubicados. El tema de los resguardos indígenas, de las culturas ancestrales, también importante, porque de ellos tenemos que aprender muchas cosas en cuanto al manejo de los cultivos, del tema agrícola. Entonces es importante también tener eso en cuenta, y pues obviamente la educación ambiental, la educación rural de la ciudadanía para entender de mejor manera el ordenamiento y la gestión del territorio, pienso que es clave. Yo dejo hasta ahí, Giselle, Javier. Si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario adicional, pues nada, agradecerles por la presentación, por la atención. Sergio, muchísimas gracias por tu presentación. Entonces, pues en este momento quienes quieran participar pueden intervenir, o en Zoom pueden pedir la palabra. También recibimos los comentarios de las personas que nos están viendo en Facebook. Le damos un saludo a nuestros amigos de Siembra Cota, a nuestros amigos que nos están viendo en el Facebook Live. Pues muchas gracias por conectarse. Y pues abro el espacio para quien quiera intervenir en este momento. Jorge Andrés está pidiendo la palabra. Hola, ¿se oye? Sí. No, pues en primer lugar, creo que sí agradecer y reconocer este tipo de escenarios que me parece que son fundamentales, y ahorita más la coyuntura lo demanda. Y a Sergio, que me parece muy interesante la presentación que realiza, creo que muy completo en varios elementos. Yo quisiera poner simplemente un comentario pequeño sobre la mesa a propósito de la presentación, y es, creo que hay como un discurso y una narrativa en torno a que el crecimiento de Bogotá fue tendientemente desordenado y poco planificado. Y pues si bien hay muchas cosas que se salieron de los planes reguladores y de las diferentes formas en que se ordenó el territorio, yo creo que esto que expresa Sergio, más que la ausencia de una planeación, es más bien una planeación orientada a unos intereses específicos. Es decir, creo que las conclusiones que dices, y me parece que son muy acertadas, es pues un crecimiento urbano en que creo yo ha priorizado el usufructo del suelo sobre otras dimensiones como la ruralidad u otras preocupaciones. Pero que eso ha sido planeado, es decir, creo que cuando uno mira cómo ha crecido Bogotá, incluso esas lógicas de segregación tan fuertes que hay norte-sur, ese desconocimiento hacia los municipios colindantes, pero además esas formas de pasar por encima de la sabana, responden creo que a un tipo de planeación
o un tipo, digamos, de dinámicas de actores que no fueran absolutamente espontáneas, sino que más bien responden, creo que, a unas lógicas político-económicas pues muy complejas, que tienen que ver con formas de ocupación del territorio, formas de tenencia, la propia historia. ¿Me oyen? Se me salió, ¿sí? Sí, 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 Ah, bueno, adelante. es que cambió la pantalla. Y no, y entonces yo quisiera poner sobre la mesa que creo que cerrando con la misma conclusión de Sergio, las voluntades políticas de una ciudadanía más activa, que yo no sé si miro de manera muy ingenua, pero sí creo que incluso el hecho de que existen estos espacios lo que está mostrando es que sí se está de a poquitos poniendo un tema cada vez más importante en la agenda pública y en la opinión pública. Yo creo que sí hay que poner en un primer renglón para quiénes y cómo se ha planeado la ciudad. Y creo que no es la ausencia de la planeación. Incluso estas maquetas que Sergio mostraba de la sabana, pues perdón, de la reserva hecha un gran conjunto cerrado, es una forma de planear, ¿no? Que seguramente la mayoría de los que estamos acá no estamos tan de acuerdo, creería yo, pero es una forma de planear. Y yo lo que creo es que justamente es ese juego de intereses lo que hay que poner explícito y cuáles son los valores que ahora importan en el marco del desarrollo urbano regional de la ciudad, ¿no? Es mi opinión. Bueno, Sergio, si Buenas quieres. tardes. Así, sí, Buenas tardes. Claudia. Mira, mi Buenas. nombre es Claudia Araiz, vivo en el municipio de Cota. Pues muchísimas gracias por esta conferencia. Muy bueno saber los antecedentes. Me parece que en Bogotá faltó hablar sobre los humedales y los rellenos para construir los conjuntos cerrados desde la 63, hablar de Pedro Gómez y todas las urbanizaciones que se hicieron hace algunos años. Y adicional a eso, también me parece que dentro de la ciudad-región o de la región metropolitana hay que incluir el tema de la forma de crecimiento también de los resguardos o las comunidades indígenas. Porque si bien es cierto que nosotros también debemos aprenderles a ellos, también debemos tener una mirada sobre cómo crecen y si lo están haciendo bien o mal. Esa también es una visión que falta dentro del territorio, ¿sí? Porque no solo por el hecho de ser comunidades uno puede establecer que lo están haciendo bien. Entonces, sería bueno también incluir ese punto dentro del análisis para seguir adelante en este tipo de conversatorios. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Diego está pidiendo la palabra, entonces te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Rosso Roa. Soy miembro del Comité de Ética de Colombia Humana Cundinamarca y también hago parte de la Colombia Humana FUNSA. Bueno, me parece a mí que fue un buen análisis, incluso de pronto yo le metería algo más como es ya el proceso de cambio del uso del suelo, ¿no? El cambio de lo rural a los parques industriales. Porque, por ejemplo, aquí en el municipio de Funza, lo que es la vida campesina está casi extinta. Ya no hay realmente vida campesina. Y pienso yo que la indiscriminada, digamos así, urbanismo industrial y urbanismo residencial en la sabana de Bogotá y sobre todo aquí en la sabana del occidente es lo que ha matado la vida campesina. ¿Sí? No sé hasta dónde llegue a afectar, por ejemplo, en las vidas comunitarias de las comunidades indígenas, ¿no? En su vida diaria, ¿no? Porque no fueron ahorita en la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, no fueron reconocidos ni siquiera. Sí, esta minoría no fue reconocida. Entonces uno se pregunta hasta dónde vamos a llegar con todo esto, ¿no? Si dicen que Bogotá sí ha crecido de una manera organizada, pero nos estamos dando cuenta que no. Les agradezco mucho, gracias. Gracias a ti, Diego. Sergio, si quieres de pronto dar
respuesta a alguno de los comentarios. Perfecto. Bueno, agradecerles el interés por el tema, agradecerles también por sus inquietudes. Créanme que son inquietudes compartidas. Respecto a la primera pregunta, la primera apreciación que se tenía, efectivamente comparto 100% digamos, la posición en cuanto a que siempre que se hacen ejercicios de planeación, esos ejercicios tienen un interés, sí o sí, siempre que se hace planeación, se tienen intereses intrínsecos. Para el caso de Bogotá, muy evidente como los constructores, lo mencionaba la segunda persona que intervino, Pedro Gómez, el mismo modelo Petecua de hace unos años, como incluso el mismo Enrique Peñalosa padre, ya desde tempranos tiempos, desde por allá la década de los 30, ya se imaginaba la gran sabana de Bogotá como un depositario de vivienda. Entonces, en la planeación de Bogotá, claro que sí, han habido intereses particulares que de alguna forma a simple vista parece como si no hubiese planeación, pero está todo configurado para que se haga de cierta manera. Digamos que nuestro reto de nuestra generación, de estos tiempos, es no seguir cometiendo los errores del pasado, no seguir rellenando los humedales, no seguir alterando los cauces de las quebradas y de los ríos. Cómo nos ideamos una figura en la sabana, ya digamos que la ley lo contempla, de agrópolis, alguna figura que nos permita crecer de manera sostenible. Con respecto a lo que Diego comentaba, de la, digamos, anulación de la vida campesina en vía de extinción en Funza y en Mosquera, principalmente en esos ejes de la calle 80 y la calle 13, es totalmente visible cuando uno sale de Bogotá, como los suelos rurales que incluso el mismo Inderena y posteriormente el Agustín Codazzi clasificaron como suelos de importancia agroecológica 2 y 3, propicios para la siembra de alimentos, cada vez más se urbanizan y, digamos, se alteran por la codicia inmobiliaria, por esos intereses que se mencionaban. Entonces sí es un llamado a que esta región metropolitana, y es una oportunidad, digamos que yo lo veo como una oportunidad, para que se elabore, digamos que dentro de las reflexiones que yo hacía, lo último, digamos, ese modelo de ocupación del territorio, si no lo podemos hacer a nivel nacional, al menos hagámoslo a nivel regional, al menos que haya un diálogo con los municipios de Cundinamarca. Venga, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Cuál es la vocación del suelo? O sea, porque siempre tienen que ser los intereses económicos los que manden la parada, los que organicen el territorio, los que lo ordenen. Entonces sí es realmente voluntad política y activismo ciudadano. O sea, yo creo que la ciudadanía va a jugar un papel clave en la organización y en la expedición de la ley orgánica que viene con el tema de la región metropolitana. Entonces todos debemos estar muy atentos de lo que se vaya a aprobar. Y estos espacios, créanme que de alguna forma hacen una ciudadanía más informada. O sea, me complace ver cómo personas como ustedes tienen el conocimiento y tienen en la cabeza, les cabe el tema en la cabeza, y es muy chévere que nos volvamos replicadores de esta información. Es muy importante y pues agradecerles nuevamente. Nubia, sí. Hola, buenas Hola. noches para todos. Bueno, yo soy un poco recién llegada a estos temas, desconozco un poco esto que se ha venido hablando de una manera como muy organizada. Yo quería comentarles que, pues veo que se han creado instituciones, normas para proteger nuestras ruralidad, nuestros bosques, nuestras cuencas, toda nuestra ruralidad. Y lo que veo es que la comunidad entre las cuales me cuento yo, debemos estar dando unas luchas con estas instituciones, con los municipios, para conservar, para
proteger las estructuras ecológicas. Entonces, lo que existe es que esas instituciones y esas normas no se cumplen, se rompen. O sea, todo va a que lo que decías anteriormente, Sergio, o sea, todo se planifica con unos intereses económicos, todo responde a un interés económico. En este momento estamos viendo lo que está sucediendo en Samaria, que existen unos humedales y no, pues vengan y los rellenamos. Así existan la biodiversidad que hemos demostrado con registros, con certificaciones, y todo les vale nada. O sea, entonces como que siento como que no existen las herramientas. Así tengamos toda una cantidad de normatividad, los mismos municipios la rompen. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante esto? Es mi pregunta. Eso quería comentarles. Gracias, Nubia. Bueno, muchas gracias, Nubia. Frente a eso quería, pues digamos, dejar alguna reflexión, algún mensaje, y es que la ciudadanía cada vez está más informada y está cada vez más alerta de lo que pasa con su territorio. Por poner un ejemplo, lo que ocurre ahora con la derogatoria del decreto 565 que había modificado la política distrital de humedales. Finalmente, el sentido común primó y se ordenó la demolición de la estructura que se había planeado construir en el humedal Tibaúyes, que a todas luces era ilegal y afectaba el ecosistema. Entonces yo pensaría que si como ciudadanía nos fortalecemos e incidimos en los espacios de participación cada vez más, incluso con actividades que llamen la atención de los medios y demás, vamos a salir fortalecidos de esto. También la lucha que se dio con la Reserva Van der Hamen, una lucha bastante ardua de 4 años, en la cual miles de ciudadanos acompañaban jornadas de siembra, actividades culturales, plantones, marchas, etcétera, de alguna forma sirvieron para ejercer presión y llamar a la cordura y llamar al sentido común y al racionamiento para que no se urbanizara, y se logró, digamos que favorablemente. En este momento la reserva se encuentra por decirlo así, en un momento, digamos, después de tanto amenaza, de tanta codicia inmobiliaria que se cernía sobre este territorio, ya se ha reposado un poco porque fueron 4 años de defensa ciudadana, y ahorita lo que queda es implementar el plan de manejo ambiental. Entonces, cada uno de los municipios tiene una lucha, tiene una consigna, y es el llamado a que como ciudadanos estemos fortalecidos e informados. Y esa es la forma, digamos, de salir, porque como Nubia lo decía, las instituciones muchas veces no responden, no están ahí al servicio de la ciudadanía, y leyes tenemos muchísimas, pero nada sacamos con que estén ahí en los anaqueles y nada más. Sí, pues perdón, continúo. Pues Chía es una ciudad en la cual pues piensan que aquí es donde deben venirse los futuros habitantes de Bogotá, ¿no? Entonces, ahora estamos, pues, tenemos que dar una lucha permanente porque estos constructores no vengan a rellenar los vallados, no vengan a rellenar los humedales, no vengan a construir en la ruralidad. He estado metida ahorita en los humedales de Samaria y es que estoy sorprendida de ver cómo atentan con la biodiversidad, con la vida de nuestros animales, cómo afectan la vida del campesino. O sea, es algo que duele. O sea, para mí como una ciudadana común y corriente, esas cosas le golpean a uno. Yo por lo menos mañana tengo una cita con unas personas en estos humedales. Vamos a ver qué se puede hacer, qué hacemos. Pues muchas gracias, Nubia, Sergio.
Yo quisiera hacer una intervención con respecto a lo que han venido diciendo y luego darle la palabra a Carlos Mario, que tiene una pregunta. Y me gustaría llamar la atención sobre el tema de los discursos y de cómo se ha tejido, digamos, una idea sobre lo que es la sabana como sabana de Bogotá y cómo nos centramos siempre en entender el proceso desde Bogotá, entender el crecimiento y la expansión urbana de Bogotá como si fuera un pedazo aislado y no parte de esta gran totalidad. Entonces, si empezamos también a pensarnos como parte de un conjunto en el que todo lo que sucede en una parte afecta a las demás, empezamos también a cuestionar esas narrativas y esos discursos que se han venido construyendo históricamente y que nos dicen como que hay unos destinos manifiestos, ¿no? Entonces es como, es que Bogotá va a crecer y es que tiene que crecer porque las ciudades crecen y porque llega más gente y porque ahí están las oportunidades económicas. Entonces es como una irremediabilidad de que la ruralidad se va a acabar y entonces no hay nada que hacer, entonces simplemente como la ruralidad se va a acabar y la ciudad tiene que crecer porque esa es su naturaleza o ese es su destino, entonces quitamos, por ejemplo, la ruralidad del norte y decimos vamos a hacer aquí una ciudad Lagos de Torca o una ciudad norte, porque la ruralidad igual eso ya se va a acabar. ¿Para qué hacemos un plan de desarrollo con Sumapaz o una región metropolitana que incluya a los planes de desarrollo de otros municipios en este pensamiento en conjunto, si es que la ruralidad está destinada a acabarse, si es que el progreso es urbanizar? Entonces tenemos como estos discursos desde los años 50, como nos mostraba Sergio, que viene todo este proceso de desarrollo, de innovaciones y de generar la autopista norte, de generar también todo el tema de los embalses en el norte, lo que tenemos con Neusa, con Tivatoc, de cómo vamos a proveer el agua para esa ciudad, no ni siquiera para la región. Muchas veces el agua no llega a los municipios donde están los embalses, hay gente que no tiene conexión en esos mismos municipios. Entonces, como esos discursos los vamos interiorizando. Y en este momento, entonces decimos que Chía, por ejemplo, ya no es un municipio con posibilidades de hacer nada más que urbanizar y que tenemos una vocación residencial. Ese es el discurso, entonces llenamos de planes parciales todo lo que se consideraba como área rural, porque es que ya no hay nada más que hacer. Y llevamos ese discurso a los planes de ordenamiento. Entonces es interesante ver cómo nuestros planes en la sabana, si bien en Bogotá siempre ha habido una planeación, como lo indicaba el compañero hace un rato, en la sabana ha habido planes de ordenamiento, pero si uno los revisa con detenimiento, estos planes lo que han hecho es legitimar las tendencias del mercado, de las imposiciones de unos promotores que tienen muy claro dónde quieren y cómo quieren desarrollar, en dónde llegan los conjuntos, en el caso de Chía y pues de la Sabana Centro, dónde se implementan y qué vías les son convenientes para generar ese cambio de uso en los suelos y para generar un capital que no se redistribuye con la ciudadanía o con la población de los municipios. Entonces es varios discursos ahí. Uno, la irremediabilidad pues de la pérdida de la ruralidad. Dos, el tema de la conurbación como si fuera también un destino manifiesto. Y tres, el tema precisamente de cuerpos de agua como si fueran cloacas, ¿no? Entonces hemos dado la espalda, Sergio nos mostraba ese proceso tan importante y tan fundamental del papel de los ríos, del río San Francisco, que fue canalizado, ya no es tan especiales, porque nacen en Sumapaz, tiene como unas particularidades que permitieron, pues el papel de esos cuerpos de agua generó unas transformaciones y en este momento lo que tenemos son unos cuerpos de agua completamente contaminados. Entonces ahora les decimos cloacas y tenemos que canalizarlos o ponerlos subterráneos para poder para el río. Reducimos los humedales, los rellenamos, en Chía taponamos la Chucua, decimos es que hay un plan parcial y pues necesitamos más tierra, simplemente taponamos la Chucua porque esos son sucios, son fuentes foco de enfermedades, son espacios inseguros, allá van a robar. Entonces es como esos discursos se van interiorizando
iban legitimando todas estas cosas. Y al mismo tiempo es interesante ver cómo desde la ciudadanía pues se generan estos procesos de resistencia. Si uno ve pues todo lo que nos mostraba Sergio en el borde norte de Bogotá, pero lo que nos habla Nubia, lo que hemos hecho en Chía con la Chucua, son procesos muy importantes. En Chía incluso conseguimos suspender el plan de ordenamiento territorial que básicamente planteaba la urbanización completa de las veredas de Chía. Entonces, las posibilidades están si pensamos que existen los instrumentos, están las herramientas, pero lo que falta es acción. Entonces, frente al proceso que se viene con la región metropolitana, ¿cuántos existen? Tenemos tres escenarios. Un escenario que es que se caiga ese acto legislativo y devolvernos y no sé cuántos años pasar para hacer una ley de área metropolitana específica y bien hecha, que es una cosa muy válida que puede pasar, o lo dejamos como está y los de siempre que ya tienen un proyecto, porque lo tienen, porque uno lo ve cuando estudia el PONCA y ve que se entiende toda la Sabana Centro como una conurbación que va hasta más allá de Zipaquirá. Entonces uno ve que sí hay un proyecto que coincide incluso con las formulaciones de ciudad-región de la propuesta del POT del año pasado de Bogotá, donde incluso planearon a Mosquera con el metro y con todo. Entonces uno dice, sí hay un proyecto ya y está ahí, pero hay una tercera opción, y es que se nos abre el panorama para crear una ley orgánica. Entonces, o dejamos que los que ya tienen el proyecto lo decidan, o entramos a participar con argumentos fuertes y a pensar cuál es el proyecto alternativo que tenemos para la Sabana. Para la Sabana en relación con Bogotá, que no es negar que hacemos parte del mismo todo, es generar la relación y entender que no somos pasivos y que estamos como preparándonos para eso. Entonces, esos eran como los 3 puntos que yo quería traer y le doy la palabra a Carlos Mario que tenía una pregunta. Hola, muchas gracias por el espacio. Felicito a Radiación por este esfuerzo. Hago un comentario chiquito en el tema de lo que decía Giselle, de lo discursivo. Nosotros por eso siempre decimos las fronteras son humanas y no ambientales. Sergio, puntualmente la pregunta que quería hacer era que precisamente entendiendo la conectividad del territorio, entendiendo la conurbación, el proyecto de ciudad que se tiene dentro de los urbanistas y más con este gobierno que acaba de pasar de los urbanizadores, el río Bogotá, sobre el río Bogotá, se han planteado las ciclorrutas o parques lineales. Dentro pues, del conocimiento que nosotros tenemos de los temas ambientales y también con un poco de sentido común, como tú lo dices, pues sabemos que los corredores ecológicos son muy importantes. Es de desconocimiento mío, si cómo se ha planeado, qué propuestas hay, cómo viene el desarrollo de esos parques lineales sobre la cuenca del río Bogotá, sobre la ronda, digámoslo así, y si existen algunos otros cuerpos de agua que van a ser afectados con este tipo de placas de cemento, porque con el discurso del desarrollo y de las ciclorrutas, pues nos usan las ciclorrutas pues, precisamente para romper estos corredores ecológicos y el río Bogotá siga padeciendo un canal y no un río. Entonces mi pregunta va en ese sentido, ¿qué se ha pensado desde Bogotá? Porque precisamente yo entendí en algún momento que se quería llegar incluso hasta de Soacha a Chía por el río Bogotá, en un parque lineal. No conozco bien qué se está planteando en Bogotá, qué se ha discutido con eso, si hay conciencia de ese problema que se tiene con ese planteamiento del parque lineal y la ciclorruta. Y bueno, no sé, escucharte y felicitarte por la exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias Carlos Mario por tus comentarios. Frente a lo que mencionas de las ciclorrutas y la infraestructura dura le daña a los ecosistemas, no solamente del río Bogotá, sino de nuestros ecosistemas de humedal. Eso sucede cuando el gobernante o el planeador de turno coge y copia y pega. Es como cuando tú tienes un documento, lo que pasa similar con los planes de ordenamiento territorial. Coges y copias y pegas un modelo totalmente diferente a la realidad de tu territorio y lo quieres hacer funcionar allí. ¿Qué pasó con el digamos, alcalde de turno pasado, Peñalosa? Él vio que quizás
en países de Europa o países de otras latitudes, el tema de las infraestructuras duras, de las ciclorrutas funcionaba muy bien. Él hablaba, incluso hacía mucha referencia a los ríos de Europa, de cómo los malecones y, digamos, todas estas infraestructuras de ciclorrutas funcionaban muy bien allá. Sin embargo, eso es, digamos, desconocer totalmente en dónde se encuentra parado uno. Los regímenes de, digamos, de flujos de agua, todo el tema de la regulación hídrica de los cuerpos de agua de la sabana de Bogotá y de Colombia, pues no corresponden a los mismos, a las mismas dinámicas de los ríos de otras partes del mundo. Es muy difícil tú, digamos, construir una ciclorruta que bordee, por decir algo, el humedal Jaboque o el mismo humedal Tibabuyes, que ya hoy en día vemos las consecuencias de construir ciclorrutas allí, cómo se empiezan a deteriorar, a fisurar, a levantar, porque el agua recupera lo que es suyo. Esos son territorios del agua. Y obviamente si tú le metes cemento y construyes una ciclorruta allí, pues eso no va a ser compatible. O sea, y es lo que dice la política de humedales. Los humedales son para recreación pasiva, no recreación activa. Para recreación activa hay otros espacios, parques como el Simón Bolívar, el mismo Tunal, incluso las ciclovías que, digamos, con este tema del COVID se han masificado en la ciudad. Avenidas como la Carrera Novena, ya se les construyó un ciclocarril exclusivo. Entonces, hay espacios para cada cosa. Qué afán de, digamos, invadir la ronda del río Bogotá, que incluso dentro de los planes del anterior alcalde estaba dejar una ronda de 30 metros y construir incluso vivienda. O sea, la Zampa, la zona de amortiguación y protección del río, iba a desaparecer. Afortunadamente todo eso se cayó. Y digamos que en el actual plan de desarrollo, dentro de lo que se ha podido leer, dentro de lo que se ha podido revisar, pues esa idea de las ciclorrutas alrededor de los ecosistemas estratégicos afortunadamente no aparece. Esperemos que en el plan de ordenamiento territorial que se encuentra en su fase de socialización, en su fase diagnóstica, pues tampoco, digamos, nos vayan a colgar algún mico similar, pero lo que te digo es desconocer totalmente las dinámicas del territorio y querer extrapolar modelos de otras partes del mundo que no se adaptan aquí a la realidad colombiana. Muchas gracias. Le damos entonces Listo. la palabra a Sergio Gaviria, que la está solicitando en el chat. Sí, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Giselle, a esta charla que está muy interesante, y felicitaciones a Sergio, al tocayo. Gracias. Sí, yo quería comentarles, yo vivo en Chía desde hace 30 y pico de años, en la zona rural, sobre el río Frío, y he tenido pues mucha relación con todo el proceso de organización de la estructura ecológica que planteó el profesor Van der Hamen para Bogotá y la región. Pues tuve la fortuna de trabajar con él durante muchos años. Entonces, no soy urbanista ni nada por el estilo, yo soy químico de suelos, pero me he metido en los temas, digamos, que tienen que ver con el uso del suelo, finalmente, ¿no? Con Giselle hemos discutido algo sobre todo esto, y lo que yo veo es que pues hay muy buenas intenciones generalmente de mejorar, organizar, y siempre nos chocamos con los intereses particulares de grupos de poderosos, ¿no? Cuya principal meta es lograr cambiar el uso del suelo para hacer grandes negocios, en este caso para la sabana de Bogotá y la sabana, pues de urbanización. Y eso lo estamos viendo
a pesar de todas las malas experiencias que se han tenido en cuanto a desorden en los procesos de urbanización, en mala calidad de vida, el transporte, el medio ambiente, todo deteriorado. Desafortunadamente, esos intereses parecería que van por encima de todo, ¿no? Esa red que tienen ustedes, pues me parece que es muy importante porque ayuda a tener un contrapeso, ¿no? Finalmente, y veo que están logrando hacerse sentir y de alguna manera proponer cosas diferentes, ¿no? Entonces yo quería hacer esos comentarios. Me parece que pues no tengo muchas preguntas para el tema del trabajo, sino más bien quería era poner estos puntos sobre el tapete. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, Giselle decía y algunos de los participantes que sí hay planes, ¿no? A futuro, que generalmente son más privados que públicos, ¿no? Pues yo veo algo que está ocurriendo ya desde hace varios años y es la preparación para la urbanización de la sabana de Bogotá, principalmente hacia el norte, bueno, y hacia el occidente. Hacia el occidente ya la están haciendo muchísimo, hacia el norte pues van en Cajicá, pero ya seguimos hacia Tocancipá, y hacia más al norte. Y ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, Sergio, Sí, señor. perfectamente. Ok. Perfecto. Y hacia el norte hay un antecedente que me parece que vale la pena también poner sobre el tapete, y es que en 2016 tal vez, el Ministerio de Vivienda bueno, con la gobernación de Cundinamarca, la CAR, le pidieron un estudio de suelos que de pronto ustedes conocen al CODASI, para ver cómo era la clasificación de los suelos rurales en las partes planas de la sabana de Bogotá. Y de ese estudio, que fue un estudio detallado, donde pues el CODASI hace estudios de suelos con fines agrícolas, digamos, ¿sí? Entonces, suelo rural con fines agrícolas, determinaron las clases agrológicas de uso, es decir, las clases de uso de suelo agrológico, a una escala más detallada de la que existía desde hace muchos años, que era escala 1/100.000. Digamos, tiene menos detalle, y el estudio lo hicieron a escala 1/10.000. De esa manera es casi que un estudio que permite hacer, digamos, un ordenamiento predial de los suelos rurales, prácticamente. Al mismo tiempo, eso permite, digamos, detallar y reconocer los suelos con más precisión, y las clases agrológicas después de ese estudio cambiaron radicalmente, de manera que se aumentó en toda la parte plana de la sabana de Bogotá, es decir, los 14 municipios de la parte plana alrededor de Bogotá, y hacia el occidente, hacia el norte, principalmente, 16.000 hectáreas pasaron de suelos de clase agrológica 2 y 3 a 4, que es, digamos, una clase agrológica de menor calidad, y los suelos de clase 2 y 3 estaban protegidos para usos como lo urbano o industrial u otros, y estaban previstos y dedicados a usos agropecuarios o eventualmente de conservación, ¿no? Entonces, esas 16.000 hectáreas están ahí sobre el tapete, ¿sí? Y de hecho, la última gobernación de Cundinamarca estaba prácticamente explícitamente indicando que pues había que empezar a armar los grandes planes de expansión y de urbanización alrededor, en La Calera, en Chía, en Cajicá, en Tocancipá, en Gachancipá, etcétera,
no me acuerdo cuántas, 40.000, 50.000 unidades de vivienda. Entonces, yo no sé con el tema de la metropolización que están planteando ahora, eso en qué va a quedar, para dónde vamos, para dónde vamos. ¿Ustedes qué piensan que son expertos en esos temas? Gracias. Gracias, Sergio. Pues dejamos la pregunta abierta para quien quiera responderle a Sergio que sobre qué piensa de para dónde vamos. Y escuchamos a Sonia y luego a Diego que están pidiendo la palabra. Sonia. ¿Aló, le podemos responder a Sergio? Sí, claro. Dale, Diego. Sonia también está pidiendo la Sergio, palabra. Pero... es muy fácil. Aquí nomás en el municipio de Funza, yo no sé si su merced recuerda, pero desde Jorge Rey, nuestro alcalde, el famoso Jorge Enrique Machuca, incluso el anterior Manuel Montagu, ellos venían con esa consigna. Si uno recuerda, desde Jorge Rey ya comenzaron las urbanizaciones. Está acusado ahorita Jorge Enrique Machuca por el volteo de tierras, o sea, el uso indebido y cambio del suelo. Incluso me atrevo a decir que, y nosotros como Colombia Humana, junto al Polo Democrático Alternativo, el año pasado, estuvimos peleando e interviniendo en la manifestación que Manuel Montagu hizo al POT, cuando dijo, es que a futuro tiene que haber una ciudad entre Funza, Mosquera y Madrid que apoya a Bogotá como ciudad dormitorio. Ahora, fijémonos, en La Calera ya van para allá, que se las esperan, ya uno sube y ya comienzan a tener estos grandes almacenes de cadena, estos conjuntos, ¿cierto? Y ya se está perdiendo, comenzaron las grandes haciendas a venderse por pedazos. Entonces uno ya hay secciones de negocios, salones para recepciones. Entonces ya comienza a poblarse toda La Calera también. Hacia el norte lo están planeando, ¿sí? Porque incluso hay parques como Vima que van a decir, bueno, ¿y qué? Nosotros estamos hace mucho tiempo entre Bogotá y Chía, y ustedes nos vienen a cambiar. Están peleando ahorita eso. Un parque de diversiones como Vima se está peleando eso. Entonces, si uno mira toda esta infraestructura y viene una señora, y discúlpeme, se lo digo de buena manera, una señora que se hace pasar por alternativa, como es Claudia López, que incluso ahorita acabo de firmar la demolición, la obra, el inicio de la obra de la demolición del San Juan de Dios. Entonces uno dice, ¿a dónde va Bogotá? Bogotá tiene lotes de engorde, ¿por qué no los cogen allá? No, quieren es todo. Bogotá incluso cobra el agua del departamento para vendérsela a otros municipios de Cundinamarca en bloque. Entonces, si uno ve todo el panorama ya completo, el progreso no va para la vida, el progreso no va para el medio ambiente, como decía la compañera. Y aquí hay que plantearnos algo muy importante. Un nosotros como cundinamarqueses, un nosotros también como Bogotá, o sea, haciendo una región con Bogotá, pero un nosotros con participación ciudadana. Ahora, el problema más grande con la región metropolitana y la reforma anticonstitucional del artículo 325 es que no han definido ni siquiera la ley orgánica. ¿Cómo será que el único control político a la región metropolitana, si uno mira la última Gaceta y el documento ya conciliado de la región metropolitana, le dice
no los consejos, pero cuando no había con los consejos municipales, ni siquiera los tuvieron en cuenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros lo que primero, yo digo una cosa, así se pierde un poquito de desarrollo, como muchos dicen, yo creo que vamos a ganar un desarrollo mejor. Mire, uno va a París, alrededor de París ya se está desarrollando no ese nivel urbanístico, sino agrícola. Entonces uno dice, Peñalosa, mire, perdóneme, se lo digo, Peñalosa no se ha permitido zafarse de ese eurocentrismo. Nosotros nos estamos basando en desarrollos de Barcelona, Madrid, pero uno mira y Cataluña está a punto de separarse de España. Y España es el popó de Europa. Entonces uno, ¿por qué no mira las grandes sociedades como Dinamarca, Francia, Alemania, que están volviendo a lo rural, un agroindustrial realmente fortalecido? Nosotros no necesitamos más. Lo que nosotros debemos hacer son movilizaciones inteligentes, uno. Dos, plantearnos un cuerpo jurídico que diga nos desconocieron. Porque la ley orgánica, por más que lo diga, como yo no sé si ustedes se han tomado la molestia de ver, que ya el 2 de julio, yo creo que Carlos Mario sí sabe eso, en la asamblea estuvimos, en la audiencia pública de la asamblea de Cundinamarca, se dio y dijeron, no, esto ya es una participación ciudadana. Uno de los representantes, cuando fui uno de los que dije, no tome ni siquiera esto como participación ciudadana. Que usted está informando acá a la ciudadanía, no es así. Porque es que informarle a la ciudadanía es hacer foros antes de, no como dice al final Juanita Dagobertus, la representante de la derecha verde. No, es que no estamos para hacer consultas. El progreso tiene que, y vamos a luchar en torno al agua. Y cuando uno le pregunta a la señora, ni siquiera sabe la señora que, mire, con decirle, pongámonos serios en esto. Aquí, en Cundinamarca, al lado de por Zipaquirá, ya están atacando el proyecto Chivor 2. Humedales, cerca de humedales quieren poner una mini planta de energía con transformadores. Imagínense eso, contamina el agua, no sé cómo lo van a instalar, se pueden hasta matar instalando eso o haciendo intentos en esas partes. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Incluso yo los invito a ustedes y les agradezco mucho, me estoy extendiendo, yo lo sé, pero los invito a ustedes, dejémonos de pendejadas, hagamos y organicémonos una veeduría departamental. Esto ya se nos vino encima. Si Petro y los demás opositores logran tumbarlo, bendito sea. Pero si no, nos toca a nosotros hacer una veeduría ciudadana departamental ante estos fenómenos. Gracias, les agradezco mucho. Entonces, Javier, te escuchamos. No, pero creo que iba alguien antes que yo, si no estoy mal. Sonia, pero no sé si finalmente no activó su micrófono, no sé. Creo que puedes proseguir. Bueno, listo. Entonces, ya que ahorita que hable Sonia, es que no me quería saltar como las personas que estaban delante mío. No, lo primero, pues muchas gracias a Sergio, agradecerle realmente haberse tomado el tiempo de organizar esta exposición que es bastante útil y bastante relevante pues para los temas que hemos estado impulsando desde Radiacción. También, digamos, decirle que fue una muy buena exposición y bastante ilustrativa con respecto a estos temas de desarrollo y crecimiento en los bordes.
Y quiero pues hacer como unos comentarios pequeños con respecto a lo que planteó Sergio y también lo que han venido comentando de las personas. Lo primero es que hay un tema, digamos, de preocupación, y ya que ahorita Sergio Trujillo planteaba el tema de la metropolización, pues casi que lo que ha pasado en la sabana los últimos 70 años ha sido la lógica de desarrollo bajo un modelo de planeación claramente enfocado en un modelo económico que lo que ha hecho es realmente irse replicando e irse alargando. Entonces uno empieza a mirar cómo creció Bogotá y esa lógica de desarrollo norte-sur, pues Bogotá la estuvo desarrollando durante muchos años y ya, digamos, cuando empezó a transgredir sus límites administrativos, pues uno se empieza a dar cuenta que esa misma lógica se viene dando. Entonces, ese desarrollo norte-sur se sigue dando en la parte periférica del sur de Bogotá versus la parte periférica del norte de Bogotá, pues uno encuentra como unas similitudes pues muy fuertes. Y ahora, si uno empieza a mirar también un poco en una escala más grande, esa lógica de desarrollo también como hacia la parte oriental occidental de Bogotá, perdón, oriental, perdón, de Bogotá, uno se va dando cuenta que estamos en una situación bastante compleja, porque para los que vivimos en la sabana sabemos que pues este tema de este desarrollo desbordado de construcción no solamente se ha dado en los últimos 10 o 20 años, sino más o menos desde el 74, para los que vivimos en la sabana centro, pues se fue que se empezaron a dar todos estos procesos de desarrollo de baja densidad. ¿Y qué han traído estos procesos de baja densidad en la sabana? Una cosa que es, digamos, muy delicada y que hay que ver, y es la pérdida de identidad territorial. ¿Por qué? Estos territorios siempre han tenido una lógica, digamos, de desarrollo asociada a las actividades agropecuarias. Hay, digamos, unas dinámicas muy fuertes del campesinado que se han venido perdiendo, que están generando segregación socioespacial y que de una u otra manera en este momento lo que han hecho es que estas personas se tengan que desplazar, ¿sí? Y en este desplazamiento, pues, ¿qué ha pasado? Pues todas las lógicas de entendimiento de la ciudad y el entendimiento del territorio de Bogotá se ha venido llegando hacia acá. Entonces acá teníamos unas maneras de relacionarnos completamente distintas, pero ahora entonces como que esta lógica de entender cómo los citadinos se está metiendo muy fuerte en todas estas áreas de la sabana, y si no actuamos, digamos, de una manera fuerte y contundente, digamos, con acciones ciudadanas y para generar, digamos, una cualificación en el debate de los temas que están pasando, pues algo que se va a venir ahora con ese proyecto de región metropolitana es que podemos estar en una legitimación de lo que nos hemos estado quejando durante los últimos 20 años digamos, la tradición de ordenamiento territorial. Y creo que ahí es donde se hacen importantes estos espacios y, digamos, también parte de la invitación de Radiacción a empezar como a hablar de estos temas desde la ciudadanía es que nos podamos organizar y que el mensaje realmente se pueda difundir, porque a esto hay que meterle muchísima ciudadanía, la gente se tiene que informar. Es muy claro para los que hemos podido participar en los escenarios de la discusión de la región metropolitana que hay un desconocimiento muy grande. También comparto algunas ideas que ha planteado acá nuestro amigo Diego, y es que el tema de la falta de participación y la incidencia que se dio en la discusión, porque finalmente no escaló nunca los territorios, sino se quedó fue en el diálogo entre Bogotá y la gobernación, y entendiendo la gobernación es solamente como los diputados de la asamblea, pero finalmente nunca llegó a la ciudadanía. Entonces, hay unos temas complejos, sin embargo, digamos, yo sí soy de los que considera que independientemente de si se hizo el acto legislativo de una manera adecuada o no, con participación o no, esta sí es una oportunidad. Esto no es, digamos, de decir que está mal o está bien, porque en este momento, pues básicamente no hay nada. Está por construirlo. Entonces, puede ser tan bueno dependiendo cómo se construya, o puede ser tan malo dependiendo cómo finalmente resulte. Entonces, estamos como en una incertidumbre bastante grande, y por eso es que se hace importante que la ciudadanía participe de manera activa, se informe y esté, digamos, muy fuerte a la hora de hacer planteamientos, porque aquí lo que se nos viene va a ser una discusión muy fuerte y ojalá que sea muy argumentada y que sea por parte de los municipios del departamento, y no solamente lo que históricamente pasa y lo que yo digo que de manera vergonzosa han querido meternos los políticos, es que Bogotá como hermano mayor y la gobernación como hermano mayor nos van a llevar de la mano a decir que necesitamos. Entonces yo creo que por ahí no es la cosa. Afortunadamente, digamos, cada vez nos podemos dar cuenta que tenemos una ciudadanía un poco más formada, más organizada, y pues la invitación finalmente es a que pues con el poder ciudadano podamos llegar a hacer unos planteamientos interesantes que puedan resultar en mejores condiciones para la región. Lo último que quería comentar ya respecto a lo que planteaba Sergio en la exposición es
básicamente este modelo de desarrollo y habilitación del suelo, que no solamente está trayendo, digamos, unas problemáticas medioambientales, que digamos que creo que son las más importantes, sino que también están promoviendo unas lógicas de cambio de escala dentro de los propios territorios locales. ¿Esto qué significa? Pues si nosotros tenemos municipios que tenían un casco urbano que, digamos, eran esta retícula de Amero, de la tradición española, pero que eran, digamos, que muy, muy compactos, ¿sí? En cierta medida, si la densidad fuera baja. Lo que nos están trayendo ahora son unos proyectos de una densidad media que cada vez generan como una segregación mayor, y no solamente hablando en términos, digamos, de desequilibrio económico, sino también cómo puedo acceder a los bienes y servicios que me pueda dar ese territorio o ese espacio. Digamos que hay unos temas que también valdría la pena poner sobre la mesa para discutir, pero pues finalmente no voy a extender más para que pues podamos seguir como dialogando sobre el tema. Ahí dejo como las inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Tenemos acá, Diego dice que con la verdadera evolución política y la democracia política. En este momento no hay nadie más pidiendo la palabra. Creo que Diego la estaba pidiendo de nuevo o es de la vez pasada. Ok. Bueno, no sé si alguien más quisiera. Carlos Mario. Ok. Bueno, entonces si no hay más intervenciones, no sé si Sergio Burgos quisiera decir algo para cerrar la tertulia de hoy. Bueno, muy agradecido con Redacción, con los organizadores, con todas las personas que se conectaron. Créanme que, como lo decía, esto hay que meterle ciudadanía bastante, organizarnos. Tenemos en común el interés de preservar nuestra ruralidad. Digamos, tengo la fortuna de venir de padres campesinos y tengo como un arraigo todavía a la tierra, y digamos que no podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado. El tema de la venta de agua en bloque, nefasto, seguir trayendo agua de otra cuenca y seguir alterando los ciclos naturales del agua, me parece una cuestión bastante preocupante. Y nada, agradecerles, continuar en este accionar, y pues que nos sigamos sumando. Esto yo creo que si no es entre todos, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a mejorar, y van a seguir pasando por encima de la ciudadanía inconsultamente. Gracias Giselle, gracias Javier, gracias a todas las personas que se conectaron, y pues vendrán más espacios de redacción para que podamos seguir tertuleando y dialogando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Nosotros en Redacción estamos pues muy contentos de haber podido dar apertura a nuestras tertulias. Era una idea que teníamos hace mucho tiempo y no habíamos podido concretar. Sergio se postuló a ser el primero y dijo, bueno, yo puedo hacer una introducción como al tema histórico de toda la sabana, entonces nos pareció súper chévere poder iniciar así. Entonces, pues te agradezco muchísimo y les cuento que la dinámica, pues la idea que tenemos planteada es que sea los sábados en este horario cada 15 días. Entonces, la próxima va a ser el 18 y vamos a tener la presentación de Ana Milena Ramos, que es una arquitecta que hace parte de nuestro equipo, magíster en urbanismo. Ella nos va a hablar de las dinámicas morfológicas y su relación con el cambio de modelo económico en el eje estructural de Occidente de Funza Mosquera, Madrid. Entonces va a estar bien interesante para que hablemos sobre el Occidente, y les queremos pues decir que inviten a más gente. La idea nuestra es poder bajar un poco como esa academia y sacar de las bibliotecas esas tesis y sacarles provecho
que las podamos discutir, que podamos aprender entre todos, escucharlos. Le agradezco mucho, no solo a quienes se conectaron, sino que también a quienes intervinieron, a Nubia con toda su experiencia en el territorio, a Sergio Gaviria, a Diego, que no lo conocíamos, y me place mucho pues ver una cara nueva dispuesta a unirse al equipo, Carlos Mario, y a todos los que están en este momento. Les quería decir pues que Rediacción está en formación, son todos bienvenidos. Nuestro email es redaccion.rm@gmail.com, tenemos Facebook, tenemos Twitter, por favor síganos, repliquen nuestras publicaciones. Generalmente estamos dando lata sobre la región metropolitana, venimos desde septiembre, creo que fuimos uno de los primeros ciudadanos de los municipios diciendo esto va a pasar, hay que unirnos, hagamos algo, y al principio éramos como los tres de siempre gritando solos, y ahorita pues hay foros y hay cosas por todas partes, entonces nos place ver digamos que ese despertar, y queremos que eso siga, queremos incidir en la ley orgánica con argumentos, queremos entender la región y generar una red. Estamos haciendo también junto con la veeduría Siembra Cota, con el Laboratorio de Planeación Participativa y con otros amigos que tenemos en Bicichía, en la Mesa de la Bicicleta y la Mesa Ambiental en Chía, y también amigos en CIPA, y algunos de Cajica. Tenemos una iniciativa paralela que son unos conversatorios, que eso sí son tan ahí como los temas que afectan o que se ven implicados en el pensar esa región metropolitana. Tuvimos uno sobre todo el tema del acto legislativo, otro sobre movilidad, hemos tenido sobre el tema del agua, que fue el de ayer con Carlos Mario, fue uno de los ponentes, estuvo muy interesante el conversatorio. La próxima semana, entonces, va a ser el viernes a las 4, lo transmitimos por nuestro perfil de Facebook. El conversatorio va a ser sobre soberanía alimentaria y nutricional en la sabana. Entonces también pensaba en relación con el tema de la región metropolitana, en cuáles son las preocupaciones que tenemos con respecto al tema de la soberanía alimentaria, cuáles son esos riesgos, cuáles son también los sueños y los disueños. Vamos a tener a Johanna González, que es una persona que se ha caminado literalmente los páramos y la sabana, y que nos va a contar sobre su experiencia y lo que es diseñar el territorio, que todos más o menos saben quién es este personaje y la importancia que tiene para la discusión. Vamos a tener a Jorge Hernández del Páramo de Arce, también con de Cota, Patricia González. Ella es de una iniciativa de huertas urbanas en parcelas. Vamos a tener a Elena Torres de Agrofagua, que es una organización que está luchando en Chía por mantener rurales los suelos de Fagua, que son también, digamos que un patrimonio para el municipio. Entonces va a estar muy bueno. Los invito a que nos acompañen, a que crezcamos juntos, y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Vale, muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.